¿Nunca te has preguntado qué son los sueños? Medical News Today. Te contestaría, resumidamente, que son una experiencia humana universal que puede describirse como un estado de conciencia caracterizado por acontecimientos sensoriales, cognitivos y emocionales. Durante el sueño, la persona que está soñando tiene un menor control sobre el contenido, las imágenes visuales y la activación de la memoria. Pero esto es solo una descripción científica, aséptica, a la que solo acudirías si fueras a armar un trabajo neutro o los deberes que te puso tu maestro. La Organización de Psicólogos de Córdoba, a través de su organización, le pondrían algo más de humano y añadirían que, para la psicóloga Gali Delany, vendrían a ser como películas caseras en respuesta a las vivencias que tenemos en un estado de consciencia diferente, y en donde se traduce la experiencia directa, informe y limitada, en imágenes y secuencias que dan sentido a nuestra conciencia. Si tú mismo estuvieras soñando, todos estos términos rebotarían en tu subconsciente, como si estuvieran fuera de tu mente, como en realidad están, y serían como una especie de letanía incomprensible, para este estado de relajación profunda, donde la respiración se ralentiza, y se pierde la consciencia de lo real. Es más, probablemente solo Gali Delany podría soñar algo parecido a su definición, pero lo reinterpretaría a través de multitud de arquetipos, que luego formarían el cuerpo de esta definición, que plasmaría a través de su vigilia. En el ámbito científico más vanguardista, la hipótesis más aceptada sería que soñamos como un acto voluntario de limpieza natural, aunque yo interpretaría más bien estos datos, en una analogía informática, a una especie de optimización del sistema. La limpieza natural sería la necesidad de limpiar los cientos de datos que almacenamos en la memoria a corto y mediano plazo y que al final del día debemos limpiar. Insisto, yo diría optimizar para que no se vayan acumulando estas impurezas, que llegarían a dañarnos mentalmente, como lo haría en la analogía informática un sistema que lleva demasiado tiempo sin optimizarse. Cuando estamos despiertos, el propósito primario de nuestra consciencia es el de guiar nuestras decisiones y acciones. Pero este no es el único fin, también lo es ordenar, archivar y procesar la información que ingresa, con el objetivo de ayudar a guiar nuestras acciones presentes y futuras. En cierta forma, priorizamos una información sobre otra, para orientar nuestras acciones, desechando aquello que no consideramos prioritario. Es este propósito secundario el que explica el motivo por el que soñamos. Esa información que hemos desechado a lo largo del día, vuelve a ser reevaluada al acostarnos. Cuando dormimos, físicamente no actuamos sobre nada, no hay información entrante en tiempo real. Por lo tanto, en vez de analizar esos datos que ingresan, nuestro cerebro se centra en volver a procesar la información. Debido a los mecanismos de la memoria, suelen ser aquellos datos añadidos más recientemente. Los sueños serían un área de la conciencia que es una especie de almacén temporal, un lugar donde retenemos los recuerdos antes de moverlos de un almacén de corto plazo a uno de largo plazo o eliminarlos. El sueño nos ayuda a recordar mejor lo que hemos aprendido durante el día. ¿Alguna vez te pasó que estabas estudiando, te acostaste a dormir y soñaste que continuabas estudiando? La segunda hipótesis más extendida sería la que habla de los sueños como un efecto secundario de que el cerebro haya pensado, intentando cerrar todos los hilos del pensamiento, que hemos aparcado en punto muerto durante el día, estos impulsos que impregnarían el campo eléctrico del cerebro, sin llegar a término, estimularían nuestro subconsciente, dando como resultado el sueño. Los sueños vendrían a ser para esta teoría, construcciones de la conciencia con el fin de darle sentido a lo que generan esos impulsos. Este esfuerzo o mecanismo del cerebro de darle sentido a todo se llama pareidolia y lo vemos también en otros ámbitos. Como por ejemplo podrían ser el mecanismo de proyección que realizamos al hacer los test de Rorschach o el darle sentido a una nube con una supuesta forma. Toda materia estudiada, cuando se le ha dedicado el suficiente tiempo a la misma, suele desglosarse en varios estadios o fases, que se diferencian entre ellos, para acotar de una manera comprensible la extensión de esta materia. Los sueños llevan estudiándose en la cultura humana desde tiempos inmemoriales, tan antiguos como el mismo fenómeno del sueño. En la vanguardia de la ciencia de este infinito estudio, se desglosan en varias fases, que serían las siguientes. Fase 1, también conocida como sueño liviano. En este momento se da la transición de la vigilia al sueño.
comienza la relajación propia del traspaso de un estado al otro, se da el enlentecimiento de los latidos, la respiración se hace más profunda, y en el cerebro comienzan las llamadas ondas zeta. Estas son más lentas que las ondas alfa propias de la vigilia. Durante esta etapa, muchas personas experimentan contracciones musculares repentinas precedidas de una sensación de estar cayendo. Fase 2. Aparece a continuación de la 1, y representa más del 50% del tiempo de sueño. Se caracteriza por ondas electroencefalográficas con una frecuencia mayor que las zeta. El tono muscular se hace algo más débil y se eleva el umbral del despertar. Corresponde al principio del sueño propiamente dicho. Fases 3 y 4. Se corresponden al sueño más profundo porque durante ellas aparecen las ondas delta, que son extremadamente lentas. Estas se intercalan con ondas más pequeñas y más rápidas. Las etapas 3 y 4 son referidas como sueño profundo, y es muy difícil despertar a una persona de ellas. Para finalizar te hablamos de la más que conocida fase REM. En esta etapa, la respiración se hace más rápida, irregular y superficial. Los ojos se agitan rápidamente, y los músculos de los miembros se paralizan temporalmente. Las ondas cerebrales aumentan a niveles que experimenta una persona cuando está despierta. También, el ritmo cardíaco aumenta, la presión arterial sube, y el cuerpo pierde algo de la habilidad para regular su temperatura. Es el tiempo en que ocurren la mayoría de los sueños, y, si la persona es despertada, suele poder recordarlos. La mayoría de las personas experimentan de 3 a 5 intervalos de sueño REM cada noche. Otra clasificación, que se ha producido a lo largo de los largos años de estudio sobre los sueños, ha sido su clasificación en tipos de sueños, partiendo de la base de que no existe una única clasificación sobre el contenido de los sueños. Podemos continuar diciendo, que sí que ha habido distintas corrientes psicológicas que han desarrollado sus teorías planteando diversos enfoques sobre la temática. La interpretación de los sueños se ha visto plasmada en corrientes como el psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo y la neurociencia. Fuera de la interpretación que realiza cada una de las escuelas psicológicas, es posible establecer una categorización sobre el contenido de los sueños más recurrentes. Ellos son: sueños ordinarios. Los sueños normales u ordinarios ocurren durante la etapa REM del sueño. Este tipo de sueño es desencadenado por nuestro pensamiento, y en ellos nuestra mente se centra en almacenar y clasificar las distintas experiencias del día. Sueños lúcidos o conscientes. Son aquellos en donde somos conscientes que estamos soñando mientras vivimos esa experiencia. Esta consciencia nos permite ser actores deliberados en nuestros sueños, con la seguridad de que no nos va a pasar nada, porque sabemos que estamos soñando. Sueños falsos y pesadillas. Por lo general, asociamos el origen de los sueños con un estado de relajación completa, que nos permite descansar de las actividades cotidianas. Sin embargo, los sueños falsos y pesadillas rompen con este esquema, y generan cierta incomodidad en las personas. Los sueños falsos son aquellos en donde nos vemos despiertos, envueltos en actividades cotidianas y llevando a cabo tareas que normalmente hacemos. El ejemplo más común es el de los niños que sueñan que están en el baño, y cuando despiertan se dan cuenta que orinaron en la cama. Otro ejemplo es cuando creemos que estamos llegando tarde al trabajo, o cuando soñamos que estamos realizando un examen para la facultad y este nos resulta muy complicado. Cuando la persona despierta se da cuenta que esto nunca ocurrió, y tienen que volver a realizar la actividad. Esto puede generar un estrés y cansancio extra. Las pesadillas también suelen ser muy inquietantes, ya que en ellas las personas experimentan emociones negativas como la tristeza, el terror o la ira. Estos tipos de sueños suelen reflejar ciertos conflictos en las personas, vinculados con emociones como el estrés, el miedo, la ansiedad, o cualquier otro tipo de sensación o pensamiento que pueda estar abrumando a la persona. Sueños diurnos. Cualquiera podría afirmar que es necesario estar dormido para experimentar un sueño. Sin embargo, los sueños diurnos demuestran que esto no es así. Estos pueden darse mientras estamos en una reunión, en una clase, en nuestro auto o haciendo alguna actividad física, y de repente nos desconectamos por completo del mundo que nos rodea.
En cierta forma, los sueños diurnos permiten vagar por nuestra imaginación sin la necesidad de estar sumergido en un sueño profundo. Hay personas que son capaces de tener un tipo de sueño, que aunque en estudios anteriores se consideraba poco usual, a la vista de los nuevos datos recogidos, resulta que no sería tan extraño. Estamos hablando de los sueños lúcidos, que son aquellos en que la persona es consciente de que está soñando. De esta manera, es capaz de controlar lo que ocurre dentro del sueño y manipular el mismo de manera deliberada, tomando en cuestión sus emociones, pensamientos y acciones, puede modelar incluso el entorno o contexto de este sueño. Hay estudios que afirman que cerca del 55% de las personas experimenta uno o más sueños lúcidos a lo largo de su vida. De ese porcentaje, el 23% lo hace una o más veces por mes. Stephen Laberg, doctor en psicofisiología de la Universidad de Stanford, plantea que los sueños lúcidos intensifican y destacan la autorreflexión, inherente a toda actividad cognitiva humana, y especialmente a la meditación. A su vez, para el profesional estos constituyen una realidad subjetiva y fisiológica a la vez, y por ende paradójica. A pesar de exigir una activación del sistema nervioso central propia de la vigilia, son un fenómeno del sueño. Los sueños lúcidos se presentan en distintos niveles, que indican la mayor o menor consciencia que tiene la persona a la hora de soñar. Estos niveles son: estado prelúcido. Mientras soñamos, notamos que algo está mal, o es raro, pero no logramos reconocer qué. Estamos al borde del sueño lúcido, pero todavía no llegamos a él. Bajo nivel de lucidez. Por un momento nos damos cuenta y somos conscientes de que estamos soñando. Sin embargo, algún acontecimiento termina evitando que podamos sumergirnos en el sueño lúcido. Alto nivel de lucidez. Somos completamente conscientes de que estamos soñando, y que todo lo que nos rodea es ficticio. Tenemos cierto control sobre nuestro entorno y acciones dentro del sueño. Lucidez absoluta. Permanecemos conscientes de que estamos soñando todo el tiempo. No hay ningún salto ni vacío en la continuidad. ¿Por qué tenemos sueños lúcidos? Pese a las numerosas investigaciones, aún no existe ninguna certeza de por qué se producen los sueños lúcidos, y cómo hacemos para darnos cuenta de que estamos soñando. Los estudios llevados a cabo demuestran que las ondas cerebrales son bastante similares entre las personas que tienen sueños lúcidos y aquellas que no. De todos modos, si existe cierto consenso entre los investigadores en que lo que genera que una persona tenga un sueño lúcido se origina dentro del cerebro, y no responde a estímulos externos. De acuerdo a Susana Martínez Conde, profesora de neurología de la Universidad Estatal de Nueva York, existen estudios que prueban que las personas más reflexivas o introspectivas con sus pensamientos son propensas a tener más sueños lúcidos. Para la profesional, estas personas también tienen una alta capacidad metacognitiva. Esto es, la posibilidad de reflejar y evaluar los estados mentales de uno mismo. Básicamente, se trata de cuando pensamos sobre el pensamiento. Otro estudio demuestra que las personas con sueños lúcidos frecuentes tienen un mayor volumen de materia gris. Este elemento se ocupa del pensamiento consciente, la toma de decisiones, el autocontrol y la memoria. Todo ello puede aumentar las capacidades metacognitiva y favorece las probabilidades de que la persona tenga sueños lúcidos. ¿Quiénes pueden tener sueños lúcidos? ¿Onironautas? Cualquier persona puede llegar a tener sueños lúcidos, ya que no se necesita una condición especial para tenerlos. Lo mismo en adultos no es muy usual tenerlo. Se estima que la población de adolescentes es donde más se produce este fenómeno. Generalmente se desarrolla en personas inteligentes y que tienen usualmente pesadillas, ya que puede comenzar como un sistema de defensa. Las personas que tienen sueños lúcidos se la llaman onironautas. Estas personas tienen la capacidad de experimentar mayor grado de control durante sus sueños y frecuentemente tienen estas experiencias. Según algunas investigaciones, los onironautas tienen más desarrollada la corteza prefrontal anterior del cerebro. La misma se encarga de los procesos cognitivos conscientes y de la autorreflexión. Otra explicación es que las personas con sueños lúcidos son personas con un control muy rígido de sus pensamientos y acciones, por lo que este control se llevaría también al momento de dormir.
Aunque estas dos teorías parecen contrarias, no lo son. Las personas que tienen un control muy exhaustivo de sus acciones son personas muy autorreflexivas, que piensan antes de actuar y controlan sus impulsos. Hay veces, que antes de quedarte dormido, en ese estado de modorra, aún en vigilia, justo antes del sueño, una especie de fuerza invisible tira de ti. Si cedes al capricho de esta energía, tu alma se desprende de tu cuerpo y podrás verte, con otros ojos que son los tuyos pero desde un ángulo imposible, para la física conocida, te verás por encima de tu cuerpo, arriba, ahora eres algo, que no puedes ser tú, aunque tú mismo te contemplas con los ojos cerrados a ti mismo, donde la realidad ya no se impone. Estás contemplando en primera persona el poder del cerebro, cuando ninguna ley física lo frena. Esta experiencia extracorpórea es ampliamente mencionada en algunas religiones en las que el misticismo y desdoblamiento de mente y cuerpo es una de las bases en las que se fundamentan. Y es que, desde los grupos afines a las pseudociencias, se aprovechó que durante un tiempo existió un vacío científico respecto a dar respuestas firmes sobre qué era y por qué se producían esas proyecciones astrales, y lo convirtieron en uno de los pilares místicos que tanto atraen a sus adeptos. Cualquier investigación que se realiza desde la ciencia sobre algún fenómeno requiere una gran inversión de tiempo, y sobre todo dinero, por lo que aquellos investigadores que décadas atrás quisieron estudiar las causas sobre qué era lo que realmente causaba esa sensación de abandono del cuerpo en algunas personas, no lograron llegar a una conclusión específica por falta de recursos. Había división entre quienes defendían, desde el aspecto científico, que probablemente se debía a algún mecanismo neurológico que se activaba tras haberse sufrido algún tipo de traumatismo, al consumo de alguna sustancia estupefaciente, a la inducción a través de una sesión de hipnosis de una experiencia cercana a la muerte o incluso a la falta de sueño o deshidratación. También había quienes apuntaban a una inestabilidad en el lóbulo temporal del cerebro. Lo que sí se tenía claro es que el experimentar dicha sensación era totalmente inocuo para la salud. Así pues, ante la falta de una respuesta concreta, los gurús pseudocientíficos de mitad del siglo XX supieron utilizarlo para vender una más de sus inexplicables experiencias paranormales, calando tan hondo entre la sociedad que a día de hoy, a pesar de que ya se han publicado un buen número de estudios e investigaciones científicas dando las posibles respuestas a este fenómeno, la mayoría de personas siguen creyendo que se trata de un fenómeno místico o paranormal. Actualmente podemos encontrar que actos tan normales y ampliamente explicados como la mioclonía del sueño, que consiste en la desagradable sensación de caída y despertar sobresaltado, sean catalogados por los pseudocientíficos como un proceso más del viaje astral. Una de las últimas investigaciones publicadas sobre las experiencias extracorporales es la realizada por el equipo dirigido por el neurocientífico Christophe López en la Universidad de Aix-Marsella, que ha señalado que la respuesta a los misteriosos viajes astrales se encuentra dentro del oído. En el interior de este órgano se localiza el sistema vestibular, el cual es el encargado del equilibrio de nuestro cuerpo y que en ocasiones es el que, ante una inflamación o patología, podamos sentir mareos, vértigos, sensaciones flotantes o aturdimiento. El Dr. López llegó a tal conclusión tras estudiar a 420 personas. La mitad de ellas presentaban algún tipo de dolencia en el oído con antecedentes de mareos y vértigos. El resto eran individuos sanos y con unas características similares al otro grupo, edad y género. Se pudo determinar que quienes aseguraban haber experimentado algo similar a lo que ellos calificaban como viaje astral se encontraban mayoritariamente dentro del grupo de personas con problemas en el sistema vestibular, el 14%. Curiosamente, en lo que sí coincidían los miembros del primer grupo y quienes no padecían del oído pero aseguraban haber tenido también alguna experiencia extracorpórea, el 5%, era en que en alguna ocasión habían sido diagnosticados con ansiedad, depresión, despersonalización e incluso migraña. A lo largo de la historia ha habido hechos que han resultado muy significativos y que lo han cambiado todo para nuestra humanidad. Muchos de ellos tienen que ver con personajes muy importantes y tuvieron sueños que lo cambiaron todo. Hoy ponemos varios ejemplos de ello. El mundo de lo onírico puede llegar a ser un espejo de la realidad que vive una persona. Sueños premonitorios, compensatorios y muchas clases más son los que se materializan, pero ¿se pueden hacer realidad? Dejando a un lado las teorías ocultistas, sí es interesante destacar algunos de esos sueños que tuvieron una gran importancia en la historia de la humanidad y de las que nos han llegado registros escritos de los mismos. Algunos ejemplos de ellos son, realmente, increíbles pero ciertos,
como el que narra la Biblia en el hijo de Jacob. José, que soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Dentro de ese mismo sueño se manifestó la elevación de José para luego de ser vendido como esclavo por sus 11 hermanos y enviado a prisión en Egipto. Aunque la sorpresa llegaría cuando se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto al traducir los sueños del faraón. Siguiendo con la Biblia se cuenta cómo el faraón soñó que del Nilo subían 7 vacas gordas y de bella presencia, que pastaban entre los juncos. Pero después salieron 7 vacas flacas y de fea presencia que se comieron a las primeras. Eran los 7 años de abundancia en Egipto y los 7 de ruina que se lograron salvar gracias al consejo de José de hacer acopio de víveres para reservarlos para ser distribuidos en la época de carestía. La madre de Alejandro Magno, Olimpia, tuvo un sueño inquietante. Su marido había puesto en su vientre un sello con la efigie de un león. El sueño sería premonitorio del valor y las conquistas de su hijo que llegaría a ser el conquistador del mundo. Un sueño tuvo el propio Alejandro Magno, en el año 332 a.C., durante el asedio a la ciudad fenicia de Tiro, en el año 332 a.C., cuando vio, en sueños, un sátiro danzando sobre un escudo. Aristandro lo interpretó y dijo que sátiros, sátiro en griego, podía ser tomado como satairos, cuyo significado sería, Tiro es tuyo. El conquistador lanzó un ataque contra la ciudad y logró una importante victoria. Curioso también el sueño de la reina de Francia, María Antonieta, que vio un sol rojo elevarse por encima. Interpretado como la próxima llegada de la Revolución Francesa y el fin o caída de la monarquía en un amplio derramamiento de sangre donde ella misma murió guillotinada. El emperador Napoleón Bonaparte soñó en 2 ocasiones con un gato negro y sufrió una irreparable derrota en Waterloo. Se relacionó a este animal con el infortunio. El que fuera carismático presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, soñó que entraba al cuarto oriental de la Casa Blanca y veía un cadáver amortajado que era escoltado por varios soldados. Preguntó por la identidad del finado, a lo que el soldado respondió: el presidente ha sido asesinado. Casualidad o no, lo cierto es que Lincoln murió días después en un teatro. Tuvieron más suerte Carlomagno y Schopenhauer, que pudieron salvar su vida gracias a los sueños premonitorios que tuvieron. Constantino, el Grande, soñó, poco antes de la batalla de Puente Milviou, algo muy curioso. Al levantar sus ojos hacia el cielo contempló, suspendida, una cruz formada por 2 rayos luminosos y con letras de oro una leyenda que decía: Inox signo vincis, con esta señal vencerás. Confortado con esta visión, el emperador hizo construir una cruz semejante a la que viera en el cielo, luchando en aquella batalla contra Magencio. A sus tropas mandó pintar una cruz en los escudos y la suerte, en esta ocasión le fue propicia. El escritor Mark Twain soñó como su hermano Henry estaba dentro de un ataúd metálico y en cuyo pecho había un ramo de flores blancas y una roja. No le dio más importancia, pero algunos días más tarde el barco, en el que viajaba Henry por el río Mississippi se incendió y perdió la vida. Un ramo de rosas rojas se colocó en el ataúd con él, lo vio en sus sueños. El obispo Monseñor Joseph Delany tuvo un sueño en el que la noche del 27 de junio de 1914 veía cómo leía su correspondencia. Una le llamó la atención pues tenía los sellos imperiales y describía el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria. Un día más tarde un anarquista asesina al archiduque y fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. Sueños que cambiaron la historia. Otros casos curiosos son el de Descartes, el matemático y pensador francés, que tuvo un sueño con unos libros y en una de ellos se ponía de manifiesto el tener conocimiento. Eso hizo plantear a sus teorías en álgebra, física y matemáticas y aquel famoso pensamiento de «solo sé que no sé nada». El líder pacifista hindú Gandhi soñó con su táctica de desobediencia civil no violenta contra el Imperio Británico en la India que, al final, derivaría en la independencia de país. Más conocido es el sueño de Auguste Kekulé, que soñó con una serpiente cuando estaba inmerso en saber la estructura química del benceno. En el sueño se recomponían los átomos y moléculas ante sus ojos y tomaban la forma de serpiente que se moría la cola. Finalmente, en base a ese sueño estableció la estructura química del benceno y otros muchos. La importancia de la tabla periódica es vital en química y fue el científico Dmitrij Mendeleev quien estaba trabajando en ordenar los elementos con el problema que ello conllevaba. Después de trabajar, el químico entró en un sueño profundo y vio los elementos ordenados según una clave. Al despertar aplicó esa misma clave y pudo ordenar la tabla periódica de los elementos.
predecir el peso atómico y las propiedades físicas hasta de aquellos que estaban aún por descubrir. Otros científicos tuvieron sueños similares, como el premio Nobel, en 1922, el danés Niels Bohr, que descubrió la estructura del átomo en un sueño, J. R. Oppenheimer, uno de los jefes del Proyecto Manhattan, que logró con su equipo la primera explosión nuclear el 16 de julio de 1945, que gracias a un sueño pudo corregir errores en la prueba atómica que iban a realizar. También Otto Loewi, premio Nobel de Medicina en 1936, que tuvo un sueño en el que se realizaba un experimento. Al despertar, copió su sueño realizando descubrimientos muy importantes en el estudio de la transmisión de los impulsos nerviosos. Paul Ehrlich, también premio Nobel, pudo comprender cómo las células se defienden de los venenos y virus gracias a un sueño. El fenómeno creativo por inducción en un sueño premonitorio llega a otros extremos, como el mundo del arte, donde, por ejemplo, Richard Wagner compuso las bases musicales de la ópera Tristán e Isolda y de El oro del Rin gracias a las pautas recibidas en lo onírico. Robert L. Stevenson tuvo un sueño con los primeros párrafos de su obra, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, tuvo como inspiración sus propios sueños para luego plasmarlos como un libro. David Vogt era un administrativo de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, que en el mes de mayo de 1979 tuvo un sueño, varios días seguidos, en el que veía un gran avión con los colores de los Estados Unidos que se elevaba con un gran esfuerzo y que comenzaba a inclinarse y estrellarse en la pista, provocando una gran explosión de fuego y humo negro. Llegó a advertir, alarmado, del peligro al aeropuerto de su ciudad y a la línea American Airlines. Nadie pareció tomar en serio su advertencia y el 26 de mayo, en el aeropuerto de Chicago, un DC-10 de la American Airlines se estrelló segundos después de despegar, cobrándose 237 muertos. Son sueños que cambiaron la historia, sueños que se hicieron realidad, y es que, a veces, para bien o para mal, los sueños se cumplen. Para finalizar, te traemos 10 datos sobre los sueños que seguramente no conocías. Tu mente está igual o más activa durante un sueño que mientras estás despierto. Mientras dormimos, la mente y el cuerpo se relajan. Después de todo, la razón principal por la que lo hacemos es para recuperarnos del estrés diario, descansar nuestros músculos y refrescar nuestra mente para el día siguiente. Sin embargo, por más paradójico que pueda parecer, la mente aumenta la actividad mientras dormimos, alcanzando niveles incluso más altos que cuando estamos despiertos. Tal afirmación encuentra sustento en numerosos estudios que documentan la actividad eléctrica cerebral durante el reposo. Ejemplo de ello es la investigación llevada a cabo por la científica Francesca Sicleri, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Wisconsin. En los sueños solo vemos caras familiares. ¿Qué? ¿Todas esas personas, las conozco? Así es. Nuestro subconsciente no puede inventar nuevas caras, y esto tiene sentido, porque solo puede recordar cosas. De este modo, cada persona que aparece es de alguien que hemos visto en algún momento. Ojo. Esto no significa que realmente conozcamos a esa persona. Quizás solo la cruzamos durante el día, y hay algún detalle que nos llamó la atención. La mayoría de los actores principales de nuestros sueños son, sin embargo, personas que reconoceríamos fácilmente. Esto es ampliamente porque ocupan un lugar más importante en nuestros pensamientos. Pero a veces, nuestros sueños pueden generar una extraña mezcla entre caras familiares y no familiares. No podemos leer en nuestros sueños. Generalmente, estamos envueltos en muchas actividades mientras soñamos, pero una cosa que no podemos hacer es leer. Así es, pueden aparecer libros o señales, pero no leemos ninguno de ellos porque no somos capaces de distinguir las palabras y las letras. ¿Y esto por qué? Porque leer es una actividad consciente y por ende, no podemos llevarla a cabo dormidos. Los hombres y las mujeres sueñan diferente. Distintas investigaciones han descubierto que los hombres y mujeres sueñan diferente, y también sobre diferentes temáticas. Tal es el caso del estudio llevado a cabo por los científicos Marcus Georgi y Michael Stredl para la Facultad de Medicina de Mannheim, Alemania. De acuerdo a los resultados de esta investigación, los sueños de los hombres tienden a contener más agresiones, sexualidad y actividad física,
mientras que los de las mujeres se relacionan más con cuestiones emocionales. En estos últimos aparecen también más situaciones relacionadas con el aspecto y la infancia. Olvidamos casi todos nuestros sueños. ¿Sabías que nuestra memoria borra entre el 90% y 99% de los sueños? Incluso, pasados 10 minutos de despertarnos solo recordamos el 10% de lo que habíamos logrado recordar. Hay numerosas teorías al respecto. Un estudio publicado en el año 2002 en la Revista Americana de Psiquiatría plantea que cuando soñamos hay ausencia de la hormona norepinefrina, o noradrenalina, que tiene un papel clave en la memoria, el lenguaje, el pensamiento y la conciencia. También soñamos en blanco y negro. Casi todas las personas sueñan en colores. Sin embargo, hay quienes dicen que sus sueños son en blanco y negro, representan alrededor del 12% de la población mundial. ¿Por qué ocurre esto? Un estudio realizado en el año 2008 establece que la edad y los medios de comunicación a los que uno está expuesto podrían desempeñar un papel en los colores que se producen en los sueños de las personas. Las personas mayores crecieron con la televisión y la fotografía en blanco y negro. Muchos de ellos tienen sueños monocromáticos, es la forma en que se imaginan personas y eventos externos a ellos mismos. Las personas más jóvenes, por otro lado, no han conocido nada más que fotografía en color y televisión. Los sueños estresantes pueden causar reacciones físicas similares a las de la vida real. Lo creas o no, una pesadilla afecta al cuerpo como si fuera una situación real de estrés. En el año 2014, en un artículo sobre los sueños del Huffington Post sobre los sueños, el psicólogo clínico Rubin Namen expresó por qué las personas a menudo se despiertan con sentimientos prolongados vinculados a lo que estaban soñando. La experiencia que tenemos en los sueños se registra en nuestro cuerpo y casi de la misma manera que cuando sucede en la vida real. De hecho, el profesional agrega que la frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden aumentar durante un sueño estresante. Las personas ciegas también sueños. Una persona que perdió la visión en algún momento de su vida, puede soñar con imágenes mientras duerme. Esto se debe a que el cerebro logra almacenar los registros visuales previos. Por otra parte, quienes nacieron ciegos también pueden soñar, aunque sin imágenes. ¿Cómo es esto? Un estudio realizado en el año 1999 reveló que al desarrollar mayor sensibilidad con los demás sentidos, las personas que nacen sin visión sueñan percibiendo olores, sabores, el tacto y sonidos. Podemos controlar los sueños. ¿Alguna vez tuviste un sueño mientras dormías, y sabías que estabas soñando en ese momento? Esto existe, y es caracterizado como sueño lúcido. Se cree que el sueño lúcido surge de un estado que combina la conciencia y REM dormir. Mientras te encuentres en ese estado, vas a tener el control sobre el contenido de sus sueños. La famosa patadita antes de dormirte. Seguramente alguna vez habrás soñado que te caías de un precipicio o tropezabas con algo, lo que genera un salto repentino de nuestro cuerpo en la cama. ¿Te pasa seguido? Estos sobresaltos se llaman sacudidas sípnicas. Básicamente, son espasmos involuntarios que se dan justo antes de quedarnos dormidos. De hecho, son bastante normales, alrededor de un 70% de las personas suelen experimentarlos. Hay distintas explicaciones. Algunos investigadores consideran que se originan como consecuencia de factores como el estrés, el cansancio, la ansiedad o la falta de sueño. Otros sugieren que se trata de una reacción natural cuando el cerebro logra desconectarse en gran medida de nuestro cuerpo. Pero hay una teoría más extraña. El enfoque evolutivo plantea que se trata de un antiguo reflejo primate. Para quienes defienden esta postura, el cerebro malinterpreta la relajación de los músculos al iniciar el sueño, como si en realidad estuviéramos cayendo de un árbol. Después de todo, la hipótesis no es tan ilógica, ¿no?